Chicos, tenemos un problema con el último álbum, aunque vendió muchas copias no es popular. Yo creo saber qué pasó. ¿Qué pasa? Que el álbum es una reverenda cagada. Pero si Time of Your Life fue un éxito. Porque era la menos mala para el público. ¿Y si hacen un recopilatorio de grandes éxitos? No mames, jefe. Días, tardes o noches mi gente bella, hoy les comento que estuve desaparecido porque el presidente de Turkmenistán me capturó y me metió en una cárcel de máxima seguridad por burlarme de su canción pedorra. Mountains and sea, beautiful sights of rivers and sky, all other beauties in Turkmenistan. Me sangraron los oídos después de escuchar esa canción, pero después de escapar de ahí les voy a hablar de uno de los álbumes más chingones de la historia, o sea el bautizado como Idiota Americano, que su historia empezó más o menos como el principio del video. Pero antes tenemos que introducir a nuestros protagonistas de una manera sesuda y concisa. Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt y Treacle son los tres miembros de Green Day, o para los que no saben rumano, Día Verde. Una de esas bandas que te dicen tus padres que es buena música, y la verdad es que tienen razón. En ese momento, Green Day había publicado 6 álbumes de estudio, siendo el álbum llamado Warning el más reciente hasta ese momento. Warning fue un éxito comercial y les gustó a la crítica especializada. Bueno, no a todos, y tampoco a el público en general. Solo se salvaron pocas canciones, entre ellas Good Riddance o Time of Your Life, que se volvió la canción de despedida cliché de preparatoria gringa de Disney Channel. Algunos describieron a Green Day como una banda que perdía el rumbo. Entonces la banda se dispuso a grabar su 7º álbum de estudio. Empezaron a grabar su álbum llamado Cigarettes and Valentines, y cuando tenían algo grabado pasó la cosa más latinoamericana del mundo. Vamos a revisar los audios. Chicos, creo que se robaron los audios. Billy, habla más claro. Por un momento pensé que habías dicho que se habían robado los audios. Dije que se habían robado los audios. Mira, piensa primero lo que vas a decir y después dilo. Dije que se robaron los audios. ¿Estás queriendo decir algo? Mike, se robaron los audios. Alguien se había metido al estudio y se robó los audios del álbum y la banda quedó en ceros. Cuando pasó eso, ya era el año 2003 y pasaron cosas importantes, como el lanzamiento de Meteora, el AC Milan ganó la Champions League. Algo se me olvida, ¿qué será? Estados Unidos invadió Irak. En ese momento, Billy había escuchado una canción de Lynyrd Skynyrd, que hablaba del orgullo sureño. Billy ya andaba con bronca y eso lo enojó aún más, empezó a escribir y cocinar una de las canciones más buenas de la historia llamada paréntesis, cuando ocurrió la invasión de Irak la banda decidió botar todo el material que aún se podía recuperar del álbum anterior y se encerraron en el estudio a crear un nuevo álbum. Básicamente le aplicaron la Jigsaw. American Idiot es la primera canción de las 4 que analizaré hoy. Esta habla sobre el tema del orgullo sureño. Esto es porque Billy Joe Armstrong, cantante de la banda, escuchó las canciones de la banda sureña de rock Lynyrd Skynyrd, muchas de esas dedicadas a Neil Young, que había hablado de la historia de racismo de los estados sureños. En la canción se habla de cómo la mentalidad sureña era una estupidez, hablando del racismo y homofobia relacionada a ella, y cómo se empieza a propagar la distracción en la población mundial mediante anuncios televisivos, mientras mucha gente muere en Irak, aparte de que acusa a los medios de comunicación de fomentar la paranoia y que no quiere que el país acabe gobernado por estúpidos. Una vez cubierta la primera canción del álbum, vayamos con Holiday, mi favorita del álbum. Esta es más directa sobre la guerra de Irak, canción antibelicista que critica al ejército americano por utilizar a jóvenes de los suburbios como carne de cañón, aparte de criticar la mentalidad de George Bush hijo de solucionar el terrorismo con más bombas. Dicho por el mismo Billy, Holiday es una canción para decir, vete a la mierda Bush. I walk alone.
Boulevard of Broken Dreams describe el sentimiento de soledad de un personaje creado por Billy, llamado Jesús de los suburbios. Además de eso, describe la experiencia de Billy en Nueva York. Él lo describe como el sentimiento de estar solo aunque estés rodeado de personas que no entiendes. Luego de que Jesús de los suburbios merodee por la ciudad, se da cuenta de que está solo y que la ciudad no tiene personalidad alguna. Wake Me Up When September Ends es la última canción del álbum que analizaré. Es la más bonita y emocional, ya que Billy habla mucho de su vida en ella. Habla de cómo Billy reaccionó a la muerte de su padre, que murió por cáncer de esófago, cuando él tenía 10 años. Una vez que su madre le dijo esa noticia, Billy pasaba días encerrado en su cuarto mientras lloraba en la cama, mientras le decía a su madre que lo despertara cuando septiembre acabara. También puede ser considerada como una analogía del atentado a las Torres Gemelas ocurrido el 11 de septiembre de 2001, como una especie de luto y proceso de superación a ese atentado y, como dije antes, a la muerte de su padre.